mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3, 1, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy sí, Dorita. Hoy sí. Hemos sido regenerados por Dios, el Espíritu, para ser espíritus, dioses. En Juan 3:6 ve que pertenecen a la especie de Dios para poder ver y entrar en el reino de Dios. El capítulo 1 de Juan nos dice cómo es que recibimos la autoridad de ser hijos de Dios. Luego el capítulo 3 nos habla una vez más sobre la regeneración. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos la carne, nacidos de la carne, en cuanto a nuestra vida natural, pero hemos nacido de Dios, el espíritu para ser espíritus, dioses. Lo que es nacido de una vaca es vaca, lo que es nacido de un caballo es caballo. Nosotros hemos nacido del espíritu y el espíritu es Dios. Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es espíritu, ya que hemos nacido de Dios, el espíritu, por ende, somos dioses en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Si no creemos que si no creemos que los que hemos nacido de Dios son dioses, entonces ¿qué somos? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, aquí otra parte. Nuestro segundo nacimiento nos hizo entrar en el reino de Dios para que perteneciéramos a la especie de Dios. Los animales y las plantas tienen su propia especie. Nosotros nacimos de Dios, así que somos dioses que pertenecen a la especie de Dios. Siempre debemos recordar que somos Dios hombres, que pertenecemos a la especie de Dios. Un Dios hombre no discute con los demás. Este es un estudio intrínseco de la palabra de Dios. Te voy a correr esto por allá. Ahí está. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? O lee Dorita. Si ella quiere leer, pregúntele a ella, hermana, a ver qué dice. Dorita, ¿quiere leer? Siga, hermana. La regeneración es el primer paso de la salvación orgánica que Cristo efectúa. El lavamiento de la regeneración quita todo lo relacionado con la vieja naturaleza de nuestro viejo hombre. Este lavamiento es una salvación orgánica. Sin el lavamiento de la regeneración tendríamos capas de la vieja creación en nuestro ser. Tal vez algunos piensen que no pertenecen a la especie de Dios, sino a la especie de los estadounidenses. Esta especie debe ser quitada. Necesitamos ver que la regeneración como primer paso de la salvación orgánica que Cristo efectúa quita las capas de la vieja creación de nuestra vieja naturaleza. Debemos recordar que somos Dios hombres, que pertenecen a la especie de Dios. Como Dios hombres nacidos de Dios y que pertenecen a su especie, no podemos hablar con nuestro cónyuge descuidadamente. Un esposo debe ser un Dios hombre que vive como tal. Ser meramente un hombre bueno está lejos del beneplácito de Dios.
Necesitamos ver que somos Dios hombres, que nacimos de Dios y pertenecemos a su especie. Este es el comienzo del vivir de Dios hombre. El hecho de comprender lo que somos. ¿Sigo? Dale. El hecho de comprender lo que somos y estar conscientes de ello cambia radicalmente nuestra vida. Tomemos el ejemplo de un hermano que ha vivido como escorpión y que se da cuenta de que por ser hijo de Dios, él es Dios en vida y naturaleza. Al ver esto, el hermano experimentará un cambio radical en su vida, en su entorno y en todo lo relacionado con él. Si todos los cristianos se dieran cuenta de que son Dios en vida y naturaleza, el mundo entero sería diferente. En los últimos 10 meses, a menudo me he preguntado a mí mismo, ¿así se conduce un Dios hombre? ¿Así se porta un Dios hombre? Dices que los creyentes son Dios en vida, pero ¿qué acerca de ti en tu proceder? ¿Eres Dios u otra cosa? Mi respuesta ha sido arrepentirme y pedirle perdón al Señor, porque al menos en algunas ocasiones no he actuado en Él o conforme a su vida. Esta comprensión me ha cambiado radicalmente. Y esta es la frase que debemos considerar esta tarde. Actuar en Él o actuar conforme a su vida. Voy a regresar al principio. Buenas tardes, ahí está el hermano Mario. También está el Séfora, nos acompaña esta tarde. Y ya vino Carolina. Entonces ya estamos casi completos. Bienvenidos, bienvenido hermano Mario. Qué bueno que está Séfora también. Y de ahorita hoy invitamos a Leti, pero pues tal vez no se pudo conectar. Así que primero lo vamos a estar viendo en algunas reuniones a Leti también. También comentarles que mi hermana Rebeca se quedó en el hospital. Entonces está en el... y van a procurar que no nazca la criatura. Muy bien. Entonces, bueno, ahora les toca a ustedes. Ya leyeron entre Dorita, la hermana Elena y un poquito yo acerca de esta pequeña lectura. Esto está muy dirigido hacia el vivir y el proceder. ¿Qué hemos recibido? ¿Quién quiere empezar? Mónica. Entonces, miremos pues, los dos versículos esta tarde nos hablan acerca de lo que somos, el primer versículo, de lo que somos al recibir al Señor. Todos los que recibieron, por medio de creer, se les dio la potestad, o sea, se nos dio el permiso, se nos dio la autorización de ¿qué? De ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Sí, entonces esto es bien maravilloso, ¿verdad? Los que le recibimos, los que creímos, nos dieron permiso, la autorización de ser hijos de Dios. Ahora miren esto, esta salvación que hemos recibido no es que hemos sido engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, este nuevo nacimiento, o esta transformación, o este cambio de lo que somos, es producido por Dios. Entonces, otra vez, este versículo habla de que los que hemos creído en el Señor, se nos dio el permiso o la autorización de ser hijos de Dios. Ese es el primer versículo. Ahora el segundo versículo, miren lo que habla. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego miren esta frase. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce. O sea, el mundo nos desconoce, ¿verdad? Porque no le conoció a él. Entonces, con esas dos cosas nos vamos a quedar de estos dos versículos. Como les mencionaba al principio, estos versículos hablan acerca de que al creer nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos, y luego dicen lo somos. Pero esta hijificación no es solo una adopción. En una adopción, alguien que no es un hijo biológico recibe
de parte de una pareja el apellido. Sin embargo, todos los genes son de alguien más. Es decir, en una adopción, si un nene es adoptado, este nene no se va a parecer a su papá adoptivo, ni se va a parecer a su mamá adoptiva. Probablemente durante el tiempo adquiere algunas costumbres y comportamientos inherentes a la familia. Sin embargo, no comparten genes, no comparten naturaleza. Lo que Dios hace con nosotros en la regeneración es impartirnos su vida y su naturaleza. Amén. ¿Vamos bien ahí? ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien entonces. Dice aquí, hemos sido regenerados por el Espíritu para ser Espíritu. Y luego menciona esta palabra, dioses. ¿Alguien nos pudiera...? Esto leímos aquí, vamos a ver Juan 3, no. Vamos a ver, ¿qué dirá Juan 3:6? ¿Alguien nos hiciera el favor de buscar eso? ¿Alguien tiene esa cita? Es Juan 3:6, la parte B. ¿O quién tiene? Usted no me ha dicho nada. No, es que no se ha encontrado. Ahorita voy. Está hablando. No he encontrado, me cuesta. A ver quién gana, pues. Hoy es esgrima, ¿ah? 3:6. Vamos a ver, 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces, lo que nace del espíritu es espíritu. Miren, pues, veamos aquí la lectura otra vez. Para poder estar bien claros en esto, hay que analizar un poco. Hemos sido regenerados por Dios, el espíritu, para ser espíritus, dioses, que pertenecen, que significa, bueno, este guión no sé hasta dónde se termina, no es como un paréntesis, pero bueno, ¿qué explica? Dice, que pertenecen a la especie de Dios, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Al ser nacidos del Espíritu, al ser nacidos de Dios, nosotros cambiamos de especie, dejamos de ser nada más humanos, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos que la vida de Dios está en nuestro espíritu, la naturaleza de Dios también está en nuestro espíritu. Entonces nosotros ya pertenecemos a la especie de Dios. ¿Usted cree que Dios es su padre? Les pregunto a alguien que pueda contestar. Sí. Amén. Gracias, Dorita. ¿Sí, hermana? Sí. ¿Verdad? Si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que compartir algo muy interno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Misco, si ustedes miran a Fernando Such y a Miguel, ¿será que puede decir Fernando, es que él no es mi papá? A ver, ¿será que es posible eso? No. ¿Y por qué no, Dorita? Porque él lo engendró. Bueno, eso está bien. Sí, y tiene, o sea, algo parecido de él, tiene. Algo. Sí. Es igualito. Mucho. Es igualito de trompudo. Una vez que es flaquito, pero de ahí es la viva imagen. ¿Qué le podemos decir, Miguelito? No hay problema. Entonces, Miguel es papá de Fernando. Fernando puede, con toda seguridad, Miguel, ese señor que viene ahí, es mi papá. Entonces, de igual manera, nosotros en nuestra relación con Dios, si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, o sea, algo compartimos.
nuestros genes compartimos. Entonces es bien interesante. Ajá. Un momento. Disculpen. Entonces, como les decía, el primer punto aquí es que Dios y nosotros compartimos genes. La vida divina de Dios está en nosotros, está dentro de nosotros. Sigamos adelante con este. En el capítulo 1 de Juan nos dice cómo es que recibimos la autoridad de ser hijos de Dios, lo que leímos al principio. Luego el capítulo 3 nos habla una vez más sobre la regeneración. El versículo 6 dice lo que acabamos de leer: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos la carne, nacidos de la carne en cuanto a nuestra vida natural. Ahora bien, aunque hemos nacido en la carne, también hemos nacido de Dios, el Espíritu, para ser espíritus, para ser dioses. Pero miren, siempre esto aquí está con qué de minúscula, ¿ya? Aquí arriba también vimos que menciona esa palabra también, dioses, y eso está mencionado con D minúscula. Más adelante les voy a mostrar un versículo interesante con esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Luego, lo que es nacido de una vaca es una vaquita, ¿verdad? Lo que nace de un caballo es un caballo. Pero nosotros hemos nacido del Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Es Dios. Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es Espíritu. Ahora, ya que hemos nacido de Dios el Espíritu, por ende somos dioses. Ahora miren cómo explica aquí. Esto es en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Es decir, dice esto, vida y naturaleza, no en la deidad. Quiere decir, en la deidad significa en la posición de ser adorados y venerados. Digamos, Dios, Él es adorado, Él es alabado, ¿verdad? Él es venerado. Dios recibe toda la alabanza y toda la adoración. Pero en el caso de nosotros, a pesar de que hemos recibido su vida y su naturaleza, no hemos recibido la deidad, ¿verdad? Ahora, este es un asunto que debemos que creer. Dice, si no creemos que los que hemos nacido son dioses, entonces, ¿qué somos? Recuerde esto, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto puede ser un poco fuerte y sonar extraño. Sin embargo, el asunto con esta información, con esta verdad, es necesaria para poder entender que a Él se le debe dar la oportunidad de vivir en nosotros. Ahora miren aquí, dice, nuestro segundo nacimiento nos hizo entrar en el reino de Dios. El segundo nacimiento es cuando fuimos salvos, para que perteneciéramos a la especie de Dios. En el reino de Dios solo pueden estar los que son de la especie de Dios. Ahora, para ser de la especie de Dios, lo único que hay que hacer es creer. Así que esto no es algo, aunque es extraordinario, no es algo demasiado especial para que alguien que no ha recibido al Señor lo pueda hacer y llegue a ser parte de la especie de Dios y también llegue a participar del reino de Dios. Los animales y las plantas tienen su propia especie. Los animales son una especie. Las plantas tienen otra especie. Los humanos tienen su especie, pero después del segundo nacimiento, que hemos nacido de Dios, así que somos dioses que pertenecen a la especie de Dios. Esto es bien interesante. Ahora aquí dice, siempre debemos recordar que somos Dios hombres que pertenecen a la especie de Dios. Un Dios hombre, ¿qué es lo que hace?
no discute No con los demás. discute con los demás. Este es un estudio intrínseco de la palabra de Dios. Intrínseco significa que va hasta lo más profundo que va hasta la esencia. Entonces, es bien interesante considerar esto. Recuérdense, somos de la misma especie de Dios, en vida y en naturaleza, pero no en la deidad. Tenemos la vida de Dios, está en nosotros la vida de Dios. Entonces, nosotros somos de la especie de Dios porque Él es nuestro Padre. Puesto que hemos nacido de Dios, somos de Dios. Miren, pues aquí dice, la regeneración es el primer paso de la salvación orgánica que Cristo efectúa. Ahora hay otro paso. El lavamiento de la regeneración quita todo lo relacionado con la vieja naturaleza de nuestro viejo hombre. Esto es algo que debemos saber que ya pasó, ¿verdad? Este lavamiento es una salvación orgánica. Sin el lavamiento de la regeneración, tendríamos capas de la vieja creación en nuestro ser. Este lavamiento es una salvación orgánica. Luego dice, tal vez algunos piensen que no pertenecen a la especie de Dios. Puede que pensemos esto, sino a la especie de los estadounidenses o a la especie de los guatemaltecos. Esta especie de los guatemaltecos tiene que ser quitada. Necesitamos ver que la regeneración, como primer paso de la salvación orgánica que Cristo efectúa, quita las capas de la vieja creación de nuestra vieja naturaleza. Amén. Entonces, aleluya. Luego dice aquí, debemos recordar otra vez, esta palabra ya es un poco suave, Dios hombres. ¿verdad? Que somos Dios hombres, ¿verdad? Pertenecemos a la especie de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, por eso Él está en nosotros. Pero también somos hombres. Como Dios hombres nacidos de Dios y que pertenecen a su especie, no podemos hablar con nuestro cónyuge, que eso cónyuge significa con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, de una manera descuidada. Un esposo debe ser un Dios y que vive de esa manera. ¿Se recuerda la última frase? Vivir de acuerdo. Vamos a ver más adelante. Dice, ser meramente un hombre bueno está muy lejos del beneplácito de Dios. O sea, ser nada más una persona buena, eso no le agrada a Dios. No le da gusto a Dios. Necesitamos ver que somos Dios hombres. ¿Por qué? Porque nacimos de Dios y pertenecemos a su especie. Este es el comienzo del vivir de un Dios hombre. ¿Cuál es el comienzo de vivir de un Dios hombre? Que veamos que somos Dios hombres y que nacimos de Dios y pertenecemos a su especie. Así que, hermana Elena, usted es Dios hombre. Tiene que ver eso, tiene que recibir esta palabra y decir, sí, ya me di cuenta, de veras. No me había dado cuenta, pensé que solo era humana, pero en realidad soy humana, pero también soy Dios, porque nací de Dios, porque pertenezco a su especie. Esto va a ser el comienzo del vivir de un Dios hombre. Entonces, ¿alguien podría repetir cuál es el comienzo del vivir con de un Dios hombre? Cuando creímos en Dios. Ese es el comienzo de la salvación orgánica y está bien, pero aquí lo que acabamos de leer en este momentito dice, necesitamos ver que somos Dios hombres y que nacimos y pertenecemos a su especie. Y luego mire lo que dice aquí, este es el comienzo de que somos Dios hombres y que nacimos de Dios y pertenecemos a su especie, eso nos permite empezar a vivir como un Dios hombre. Así que por ahí podemos comenzar. Señor, que pueda ver eso. Abre mis ojos. Señor, yo sé doctrinalmente que nací de ti, pero no he entendido completamente, no he visto completamente que nacer de ti significa que soy de tu especie. Señor, soy un Dios hombre, estás en mí, me diste tu vida y naturaleza. Amén. Ahora dice aquí, el hecho de comprender lo que somos y estar conscientes de ellos cambia nuestra vida.
Otra vez, comprender. Señor, ayúdanos a comprender lo que soy, lo que somos. Señor, ayúdame a estar consciente de eso. ¿Qué significa comprender? Comprender quiere decir que lo entendemos y que lo aceptamos, que lo creemos. Ahora, estar conscientes significa que yo voy a responder. No, un Dios hombre no responde de esta manera. Recordar lo que leímos al principio de ahorita, un Dios hombre no discute, ¿verdad? Entonces miren esto, tomemos el ejemplo de un hermano que ha vivido solo picando gente, ¿verdad? Y se da cuenta de que por ser hijo de Dios, Dios en vida y naturaleza. Si decimos que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que tener la naturaleza de Dios, la vida misma de Dios. Entonces, este hermano que ha vivido como escorpión, pero se da cuenta que es hijo de Dios, ese hermano que va a experimentar un cambio radical en su vida. Yo pienso que en mi caso no me he dado cuenta, tal vez no he logrado entender y captar lo que significa ser un hijo de Dios, ¿verdad? No me he dado cuenta que soy Dios en vida y en naturaleza y he hablado de una manera descuidada y me he comportado. Pero si llegara a ver esto, definitivamente puedo experimentar un cambio radical en mi vida y en mi entorno y en todo lo relacionado conmigo. Si todos los cristianos, dice acá, se dieran cuenta de que son Dios en vida y en naturaleza, el mundo sería diferente. Ahora bien, en este última frase, párrafo, ya vamos a terminar, dice que en los últimos 10 meses el hermano se preguntó, ¿así se porta un Dios hombre? Y luego le dice él a Dios, dices que los creyentes son Dios en vida, pero, bueno, le dice a alguien, perdón, dices que los creyentes son Dios en vida, pero ¿qué acerca de ti? ¿Y qué acerca de tu manera de ser? ¿Qué somos? ¿Somos Dios o solo Josué? ¿Será que es Dios o solo Dorita? ¿Será que es Dios o solo Carolina o solo Séfora? Dice, mi respuesta ha sido, ¿qué? Arrepentirme y pedirle perdón al Señor. Porque al menos el hermano, en algunas ocasiones, él no ha actuado, como les dije al principio, en el Señor o conforme a su vida. Y en esto se puede resumir mucho este asunto. Necesitamos aprender a ser conscientes de que la vida de Dios está en nosotros para poder vivir en Él. Preguntarle al Señor, consultarle a Él, como Nehemías cuando el rey le habló. Él oró y le preguntó a Dios qué decir y el Señor le dijo y el pueblo de Israel fue liberado. O conforme a su vida. Son dos cosas muy interesantes. Así que, pues, quisiera invitarlos o invitarlas, hoy sí solo nos quedamos hermanas, a que por favor compartieran qué sintieron, qué recibieron de esta pequeña lectura. Amén. Algo que me impresionaba de esto es que en realidad no hemos visto o no nos hemos dado cuenta, como decía el hermano, la clase de vida que nosotros tenemos y a la vida que pertenecemos, que es a la vida de un Dios hombre. Y eso me impresionó mucho y me ponía a pensar ahorita en un ejemplo, por decirlo, los peces, la vida que tienen los peces, pues ellos viven en el agua, eh, pues viven de cierta manera, ellos no pueden salir al aire, ¿verdad? Comen algas, o sea, su entorno, en el entorno en que viven, o sea, ellos viven conforme a su vida, ¿verdad? Una vida de peces. Entonces me ponía a pensar eso, que nosotros tenemos la vida del Señor, entonces debemos de vivir conforme a esa vida, ¿verdad? No conforme a la vida de Carolina, sino conforme a la vida del Dios hombre. Y eso es o sea, nos expone, ¿verdad? En ese sentido nos expone porque en realidad debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Y ver incluso la vida que el Señor Jesús llevaba. Y esa debería ser nuestra vida. Amén, amén, Carolina. Juana Elena. Amén. Amén.
De veras que es muy importante, va, que nos demos cuenta, como dice Carlos Bailo, como decía, que decía aquí el hermano, va, que realmente nosotros debemos de ver, ¿verdad? Y sí, como dicen, es bien impresionante la palabra, ¿verdad? Porque realmente nosotros como cristianos, de veras, como decía aquí el hermano, saber si nosotros nos hemos preguntado cómo somos realmente, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta, pero amén por esta palabra, ¿verdad? Porque Dios nos habla, ¿verdad? Y como dice aquí, si todos los cristianos se dieran cuenta de que son Dios en vida y naturaleza, el mundo entero sería diferente, ¿verdad? Si todos nos diéramos cuenta de qué especie pertenecemos, ¿verdad? No somos la especie animal, no somos la especie de las plantas, ¿verdad? Sino que somos la especie de Dios, este Dios maravilloso, ¿verdad? Y realmente eh, esta palabra es bien animante a que nos demos cuenta y que de veras abramos nuestros ojos, ¿verdad? Para que realmente nosotros veamos que pertenecemos a Dios, ¿verdad? Que Él es nuestro Padre, que Él nos hizo sus hijos, ¿verdad? Para que nosotros, como dice, fuéramos igual a Él en vida y naturaleza, dice, mas no en la deidad, ¿verdad? Esto es bien impresionante y amén por esta palabra, ¿verdad? Porque necesitamos de veras ver y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Por lo que, como nosotros hemos actuado, ¿verdad? Porque no hemos actuado de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor perdón para actuar de una manera conforme al deseo del corazón del Señor. Amén. 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 Dorita, ¿nos quieres compartir algo? Mm, De que qué maravilloso, ¿verdad? Esta palabra, porque pues somos, y ahí sí que hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Él nos hizo, ¿verdad? Somos sus hijos. Y aquí igual nos expone, va, eso de que si nosotros en verdad somos hijos de Dios, debemos de ser realmente lo que Él es, expresarlo a Él, ¿verdad? Como Él es, pues nosotros deberíamos de ser iguales, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a entender esto, ¿verdad? Y que pues en verdad podamos poner en práctica esta palabra, ¿verdad? Porque la verdad que a veces con nuestra forma de ser y en nuestra conducta y todo expresamos lo contrario, ¿verdad? Si apareciéramos que a veces, ¿va? No fuéramos hijos de Dios, sino que fuéramos del mundo, ¿va? Entonces, de que, pues, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder entender esta palabra y a poder, pues, ponerla en práctica. Amén. 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 Pues excelente. Nada más quisiera mencionar esto. Acuérdense que esto tiene que estar relacionado al final de cuentas con la salvación orgánica, que es la salvación que tenemos en Cristo cada día, cuando le permitimos a Él extenderse. Pero esta frase, me quedo yo con esta frase este día, el hecho de comprender lo que somos y estar conscientes de lo que somos cambiaría radicalmente nuestra vida. De manera no he mencionado un poco esto, pero es importante comprender que somos. Somos hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Que tenemos los genes de Dios. Eso es entenderlo, pero estar conscientes es traerlo constantemente a nuestra mente, poder vernos desde arriba y ver que vamos a actuar, como decía Dorita, por nosotros mismos y no por el Señor. Amén. Lo vamos a conseguir y vamos a poder ser muy ayudados en la proporción que nos damos al Señor. Amén. Al final, Amén. Sephora tiene decía que no podía por el micrófono. Vamos a ver si vas a compartir algo. Creo que no.
pero por lo menos estuvimos. El hermano Mario también tuvo dificultades técnicas, por eso se tuvo que salir y no pudo regresar. Así que, pues hermanas, qué maravilloso es esto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos por Amén. esta maravillosa noticia, que somos tus hijos. Amén. Señor, somos de tu especie. Estamos en tu reino. Señor, tus genes corren en nosotros. Señor, esta salvación nos ha hecho hijos tuyos. Te agradecemos por esto. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, que necesitamos ver que somos tus hijos, Señor. Señor, y que fuimos nacidos de ti, Señor. Señor, ayúdanos para que cada día podamos ser, Señor, lo que tú eres, Señor. Señor, gracias porque nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias porque somos, Señor, te pertenecemos, Señor, y pertenecemos a tu especie, Señor. Amén. Amén. Sí, te pertenecemos, Señor. Somos tus hijos. Amén. Somos tu especie. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra Amén. nos alumbra. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta reunión. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias Amén. que tú siempre a cada momento de nuestra vida nos hablas, Señor. Que nosotros podamos comprender, Señor, que somos tus hijos, Señor. Señor, Amén. la vida maravillosa que tú nos das, Señor. Amén. Amén. Amén.